Amigos, un gusto reencontrarnos en este espacio, empezar bien la semana juntos aquí entre todos. Hoy estaremos platicando de las redes sociales en la política y la política en las redes sociales, así que empezamos. Bienvenidos. Bueno, y para hablar del tema nos acompaña en esta ocasión el maestro Paul Valdés Cervantes. Él es director de Parámetro Investigación y a quien agradezco que nos acompañe en esta noche. ¿Cómo estás, Paul? Qué gusto tenerte por acá otra vez. Muy bien, Lupita, encantado de estar contigo y con tu auditorio. Si te parece bien, antes de entrar de lleno a nuestro programa de hoy, vamos a ver lo que tuvimos, de lo que platicamos en el programa anterior. En nuestro programa anterior recibimos la visita de la maestra Diana Talavera Flores, consejera presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal, y del maestro Jesús Castillo Sandoval, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, quienes nos compartieron el posicionamiento de estos organismos electorales locales ante la posible creación de un Instituto Nacional de Elecciones y la desaparición de los institutos electorales locales. Y me refiero a los dos supuestos básicos que ellos señalan como la razón de creación de esta propuesta, que tiene que ver con el costo de los institutos electorales locales, donde se afirma que los institutos electorales locales son más caros que el propio Instituto Federal Electoral y que desaparecerlos implicaría un ahorro en la organización de los procesos electorales. Y el segundo punto tiene que ver también con la falta de autonomía e independencia que señalan de los institutos electorales locales, de los ejecutivos locales en cada estado. Como para dar un dato objetivo, la Federación organiza 629 elecciones y los institutos electorales de la República Mexicana más de 3,000. El tema es cómo regularlos y, por ejemplo, cómo insertar alguna figura jurídica como son las candidaturas independientes. Los procesos electorales los organizan los ciudadanos. Recordemos que desde los funcionarios de las mesas directivas de casilla se sortean a los ciudadanos y se les capacitan a los que van a estar ahí. La realidad es que ahorita tenemos cada año la elección de 14 entidades federativas o de la mitad de la República Mexicana, el siguiente año de la otra mitad, el año que sigue de las federales, y resulta que un Instituto Nacional de Elecciones, si no cambian los calendarios, estaría en elecciones permanentes todo el tiempo. Bueno, y también información importante de lo que se ha hecho en cuanto a actividades del Instituto Electoral del Estado de México, así que les invito a ver el siguiente resumen. La participación activa y consciente de los jóvenes, a través de la práctica de valores democráticos basados en principios cívicos, permitirá mejorar las condiciones de nuestro entorno, indicó el consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México, Juan Salvador Hernández Flores, al impartir la conferencia Inducción al IEM a estudiantes de la Escuela Preparatoria Oficial número 244, ubicada en el municipio de Toluca. Una directriz que los estudiantes deben seguir al analizar procesos sociales y políticos es observar que la norma y el comportamiento se vinculen, y no que cada uno de estos elementos corra por su parte, y eso se debe efectuar con el apoyo de conceptos que emanan de la teoría jurídica y de la ciencia política, procurando aprender de ambas ciencias y buscar que se articulen en los estudios, explicó la doctora Alondra Pozas Loyo, al dictar la conferencia magistral Eficacia Constitucional, en el marco del Seminario Permanente de Partidos Políticos y Sistemas Electorales, que organizan el Instituto Electoral del Estado de México y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM. A efecto de poner en práctica estrategias que coadyuven a mejorar y ampliar la capacitación electoral, el IEM está desarrollando actividades en distintas regiones de la entidad, como la conferencia denominada Tribunal Electoral y de lo Contencioso Electoral en el Estado de México, la cual fue impartida en el Centro Universitario UAM Temazcaltepec, Extensión Académica Tecupilco. La actividad académica estuvo a cargo del director de capacitación del IEM, Rafael Plutarco Garduño García, y de Víctor Manuel Carrera Thompson,
subdirector de medios de impugnación de la Secretaría Ejecutiva General del Instituto, quienes analizaron los libros quinto y sexto del Código Electoral del Estado de México. Jesús Castillo Sandoval, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, y Diana Talavera Flores, consejera presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, participaron en el programa de televisión del IEM, Entre Todos, en defensa de los organismos electorales locales del país ante la posible creación de un Instituto Nacional de Elecciones. Ambos presidentes destacaron que la construcción democrática de nuestro país se ha dado de la periferia al centro, pues desde cada entidad federativa se han generado las principales aportaciones que la fortalecen, reflexionando en torno a los avances registrados en el sistema electoral y de partidos con la creación de los organismos electorales locales, los cuales han dado muestra de un alto grado de eficiencia, pronunciándose por su fortalecimiento y en contra de su desaparición, en aras de preservar el federalismo mexicano. Bueno, y le comentábamos a usted que vamos a platicar en esta ocasión de las redes sociales en la política y la política en las redes sociales. Y Paul, la formación de la opinión pública en las redes. Platícanos cómo se da este proceso, que además es bien interesante. Pues mira, tradicionalmente los medios tienen una función primordial de informar a los ciudadanos, de información política, social, económica, pero también de formadores de opinión. Y creo que el poder emergente de las redes sociales es muy importante, creo que va a crecer aún más hacia las próximas elecciones locales y federales en todo el país. Basta considerar simplemente que entre 2006 y 2012 creció el número de internautas en el país de 20.5 millones de personas a 45.2 millones de personas, de acuerdo a la AMIPISI, que es la Asociación Mexicana de Internet. Entonces, estos datos son reveladores realmente de lo que es una fuerza emergente, donde, a diferencia de en el pasado, donde había la formación de opinión pública prácticamente lineal, los medios de comunicación simplemente decían y había una audiencia pasiva detrás del televisor o en el radio o en la prensa. Ahora la diferencia es que las redes sociales permiten una interactividad, un cuestionamiento incluso del status quo, y a veces hay corrientes de opinión anti-estado de las cosas, anti-establishment, como se les llama. Recordemos simplemente sucesos en el mundo como la Primavera Árabe, los parados en la Plaza del Sol en Madrid, en fin, una serie de aspectos bastante... Wall Street, ¿no? Occupy Wall Street, exactamente, una serie de sucesos que nos marcan precisamente que una generación primordialmente de jóvenes urbanos informados y politizados están cuestionando en algunos casos el status quo y el orden de cosas establecido de manera general en el mundo. Tengo entendido que, por ejemplo, en el Estado de México hay una cantidad muy importante de internautas. Sí, así es. De acuerdo a esta misma estadística de la MIPISI, prácticamente son más de 6 millones de personas de internautas a partir de los 6 años de edad. Es decir, no es nada más ya la población de adulta de 18 años y más, sino es una franja de población que en México, considerando la pirámide poblacional que tenemos, es una franja bastante grande de población que está formándose como ciudadanos, porque esos niños que están empezando a interactuar con los aparatos electrónicos finalmente van a ser adultos que van a votar. Ahora, dijiste algo muy importante. En los procesos de 2006 a 2012 vimos pues una situación muy impresionante en la evolución en cuanto al uso de las redes sociales. Vimos, hablando de estos movimientos, por ejemplo, cómo surge el 132. Sí, claro. De hecho, una característica es que en el 2006 no tuvimos presencia de redes sociales en las campañas. En el 2012 sí las tuvimos con un peso específico importante. Recordemos aquel suceso precisamente de Yo Soy 132, cómo surge en una universidad, pues bueno, en la Ibero, jóvenes informados que a partir de sus tablets, sus teléfonos inteligentes o smartphones comienzan a tuitear una declaración del entonces presidente del PRI acerca de que eran intolerantes, y de ahí surge de alguna forma buena parte de lo que es Yo Soy 132, y creo que eso es un poco lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Esta interactividad rápida. En el pasado la audiencia no cuestionaba, en el presente y en el futuro la audiencia va a cuestionar, sobre todo en estos esquemas de redes sociales. Lo que pasa es que no había canales, ¿no? Mucha gente se quedaba a lo mejor con su opinión y bueno, sí cuestionaba, pero no había los canales para expresarse de una manera como se está haciendo ahora. Sí, por supuesto, nos quedamos un poco con la idea de la tiranía de la mayoría, ¿no? ¿Sí? Finalmente es la opinión pública, es el orden establecido, son los kingmakers o los formadores de opinión
establecidos y son los que tienen la información y no se puede cuestionar porque no lo permitía el propio canal de comunicación. Creo que esa diferencia ahora permite mucha interactividad y mucha creación de comunidades virtuales y espacios públicos virtuales que eventualmente también tienen que poner mucha atención los gobiernos en turno para poder estar atentos a este tipo de situaciones, ¿no? Cómo se están creando estas comunidades virtuales, estos espacios públicos virtuales donde no necesariamente se tiene que acudir al Palacio Municipal o al gobierno del estado a hacer un trámite, sino ya se crea el espacio público virtual en la red, en la web. Hemos visto casos recientemente como este de la mujer que da a luz afuera de un sanatorio y bueno, se hace una noticia muy importante que nos da a conocer cómo está la situación de los hospitales, cómo opina de manera inmediata pues la ciudadanía, pero cómo actúa la autoridad, ¿no? Claro, ¿no? Incluso hay casos muy interesantes de twitters de denuncia pública donde evidentemente se han generado corrientes de opinión bastante fuertes y además instantáneas. Prácticamente Twitter es un sistema de microblogging que le llaman, donde tú puedes postear un texto de 140 caracteres y inmediatamente se puede reproducir ese mensaje a miles de personas. Y es otra característica de las redes sociales, su viralidad en la expansión de la información, lo cual antes pues obviamente no era posible, ahora ya es posible. Ahora de alguna forma muchos actores también están ya en Twitter, lo que le llaman el círculo rojo, es decir, estos formadores de opinión están en Twitter, pero también están el famoso círculo café o los llamados también públicos activos, aquella segmento de población que está interesada en las noticias, que está interesada en lo que sucede en el país y que obviamente está interesada también en dar un mensaje, una opinión. Y ese círculo café es básicamente el que está generando también mucho ruido en las redes sociales porque es contestatario, porque está cuestionando las cosas. Se ha hablado también mucho de esta tendencia negativista en Twitter y es básicamente esta necesidad de la gente de expresar un mensaje político, muchas veces anti-establishment, como le decíamos, pero bueno, ahí está presente y es tal la magnitud y el tamaño de mensajes que se están dando ya en Twitter que evidentemente requieren de mayor atención del espacio público. Nos platicas en un momento más, ¿quién pone la agenda? Si se pone en Twitter, ¿la ponen los ciudadanos o la están poniendo las autoridades y los políticos? ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Bueno, vamos a una pausa, no se nos vaya, regresamos aquí entre todos. Además estamos contentos porque estamos empezando nuestro segundo año de transmisiones y agradecerle por supuesto que nos haya acompañado a lo largo del primero y que, bueno, pues se enriquezca este espacio, este segundo año que estamos empezando con sus diferentes puntos de vista. Aquí los recibimos también en nuestras redes sociales. Regresamos. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo.
Bueno, principalmente creo que es muy importante porque permite que la gente conozca, esté enterada de lo que está pasando y de alguna forma que le ayude a crearse una opinión propia. No, ¿qué crees? Que a veces siento que no son honestamente 100% honestos, o sea, no. Y eso es lo que pues a mí me desagrada. Pues un papel muy importante en la actualidad. Todo es por medio de las redes sociales. Yo creo que sí es de gran utilidad, ¿no? Para la sociedad y para la humanidad. Creo que pues es muy útil y no creo que se reemplace. Pues creo que sí, porque es una manera más fácil de que las personas puedan expresar sus ideas y sus puntos de vista respecto a ciertos temas. Pues no sé, yo creo que muchas veces pues como que las redes sociales pues tienen influyen como mucho en las decisiones, ¿no? Porque ayudan a comunicar a todas las personas y tener una mejor, digamos, perspectiva sobre lo que está ocurriendo en el país. Y son muy buenas, yo opino. Continuamos entre todos y Paul, quedábamos con nuestros amigos del auditorio en este tema de la agenda. ¿Quién impone la agenda o cómo se está imponiendo la agenda ahora ya con las redes sociales? Pues mira, básicamente hay dos enfoques. Un enfoque que nos habla de que la formación de la opinión pública se da de arriba hacia abajo, es decir, de las élites pasa al círculo rojo los formadores de opinión, que son los medios de comunicación básicamente, y de estos se cae en cascada a los públicos lectores, los públicos políticos, que son los que cuestionan el status quo, y finalmente cae a la opinión de masas, por decirlo de alguna forma, una opinión pública menos activa, más pasiva, que más bien está consumiendo información en lugar de estarla produciendo. Y por otro lado hay una teoría que habla que es al revés, que es de abajo hacia arriba, que realmente surge una especie de borbollón de parte de la sociedad y va emergiendo estas opiniones hasta imponerse como noticias o como agenda, ¿no? Sin embargo, creo que ahora con las redes sociales se dan fenómenos bien interesantes. Creo que el círculo café o las, digamos, clases medias urbanizadas o públicos activos o lectores son los que están de alguna forma generando opinión en Twitter. Es muy interesante porque también, por otro lado, los actores políticos buscan también establecer los temas de la agenda pública, los temas que más le interesan a la sociedad, pero creo que en todo caso se está dando una suerte de batallas por la opinión pública. Por un lado, los actores políticos, por otro lado, los públicos lectores o públicos políticos que están al margen de los partidos están teniendo un peso específico muy interesante en Twitter, a tal grado que en algunos hashtags o tendencias que se están marcando en Twitter nos hablan también de una especie de corriente estado de cosas existente, anti-establishment, y creo que es muy interesante ver cómo en algunos sucesos que han pasado en este año, cuando patina, por decirlo de así, un actor político importante como el presidente de la República, pues prácticamente lo terminan haciendo pedacitos en Twitter, estas corrientes de opinión, pues anti-establishment. O por ejemplo, recuerdo aquella vez cuando hubo la explosión en Pemex, recordarán nuestros amigos del auditorio, que se va el presidente unos días, cayó que era un puente o un fin de semana, y se va unos días a una playa, empieza la información en el Twitter, es decir, cómo es posible, dónde está el presidente, se fue de vacaciones, inmediatamente lo vemos en la noche con su chamarra, ahí con su casco, y lo vemos en las instalaciones de Pemex revisando el tema de la explosión. Por supuesto, específicamente Twitter es una caja de resonancia de lo que está pasando en la agenda pública, y los actores políticos están prácticamente pegados, bueno, si no ellos, su equipo, para estar al pendiente de los hashtags o de las tendencias que se están marcando en Twitter. Creo que estas batallas por la opinión pública van a ser cada vez más refinadas, más estratégicas, más complejas, porque obviamente intervienen muchos factores y muchas corrientes de opinión, y al final del día, evidentemente, los actores quieren imponer su agenda, quieren de alguna manera establecer la agenda pública,
y Twitter pues es un espacio interesante, pero creo que no es el único, más bien creo que se vuelve también uno de los espacios, ¿no? Es uno de los espacios. Porque tenemos Facebook y tenemos muchos más. Aunque Facebook, fíjate que es otra característica, es una especie de comunidades, tú tienes a tus amigos, estás compartiendo información, y algo bien interesante que se están dando de acuerdo a una encuesta de Pew Research en Estados Unidos, fíjate, es algo que creo que va a cambiar la dinámica. La gente que está navegando o compartiendo fotos o viendo notas de sus amigos, el 80% de ellos entra a las notas de información, a las historias de información por su propio interés en el tema. Y solamente 20% entra por el medio que la está marcando. Entonces, esta es una diferencia muy interesante y muy importante. Prácticamente en Estados Unidos existe la idea de que prácticamente 7 de cada 10 norteamericanos que tienen internet están en redes sociales, están en Facebook concretamente, ¿no? Entonces esta también es una característica interesante de cómo las redes sociales permiten crear comunidad, no nada más estar informándose, sino crear comunidad virtual, estar compartiendo pues pensamientos, imágenes, tweets o ideas, bits, en un sentido técnico con la gente. Oye, y finalmente estas son sinapsis. Y con tanta fuerza que no nada más se han quedado en un comentario que comparto y que tú me respondes y que alguien más se añade. Se han tenido tanta fuerza que han salido a las calles, como ya nos mencionabas, por ejemplo, el caso de la primavera árabe, ¿no? Que fue toda una revolución que cambió el gobierno de un país, en el caso de Egipto. Claro, sí es un caso paradigmático, creo que eso es un caso muy, muy interesante, que refuerza esta idea de que existe una opinión pública activa que está en las redes sociales, que no es la opinión pública pasiva de los medios tradicionales o de la época pasada, y que finalmente, bueno, esto va a crecer todavía más. Creo que el segmento que está ahorita dominando, por ejemplo, Facebook, antes eran los muchachos de menos de 30 años. Ahorita es una generación más madura, digamos los de 35 a 45 años es el segmento más fuerte en Facebook, y nos habla también de esta idea de que los que tienen mayor capacidad, mayores recursos ya económicos, las gentes ya padres de familia están en Facebook compartiendo información. Y obviamente, bueno, creo que lo más destacable es que se trata de una opinión pública activa. Porque, bueno, nos has hablado de la pasiva, ¿no? De la que nada más recibe la información. Ahora, yo te quiero preguntar, en el caso de estas redes sociales, nos han dicho que si no tienes Twitter, ya no eres nadie, existes. Que si no tienes Facebook, ya no existes. Pero en realidad no todos tenemos, o no todos los ciudadanos tienen Facebook, o no todos los ciudadanos están en la comunidad de Twitter o en alguna otra comunidad en redes sociales. Sí, claro, es un fenómeno también, esta famosa brecha digital. Decíamos en un principio que estamos hablando que una tercera parte de los mexicanos son internautas, y mexicanos desde los 6 años de edad hasta los 60 o 70 años de edad, y obviamente 2/3 partes no están en redes sociales, no están en internet. Creo que eso también es un aspecto que habría que tomar en cuenta en el futuro, porque finalmente la cobertura pues es importante. Si no tienes Facebook, si no tienes internet, no estás en ciertos círculos sociales, en ciertas formas de acceder a ciertos trabajos, y creo que en el futuro seguramente la cobertura va a aumentar cada vez más, pero evidentemente aquí nos lleva a una paradoja también muy interesante. Finalmente, esta teoría de la espiral del silencio, de las minorías que se retraen ante la opinión de la mayoría hegemónica, se puede dar también en estos aspectos, ¿no? Claro. Como dices tú, si no estás en Facebook no existes, si no estás en Twitter no existes, y de alguna forma, como canal de comunicación, pues sí también nos trae esta reflexión. ¿Se podrá dar una espiral del silencio también? Pues eventualmente sí, por supuesto, porque no tienen acceso al teléfono inteligente o a internet. Y bueno, aunque esto está cambiando, ¿no? Si vemos el número de usuarios de teléfonos en este momento, ya son millones en nuestro país, y se habla que la tendencia es a que esto pues siga creciendo todavía. Claro, sí, no, incluso hay una cantidad más grande de teléfonos celulares que de líneas telefónicas residenciales o en casa. Y esto nos habla precisamente de esta expansión de la tecnología. Pero sí hay una brecha digital, evidentemente, claro, que habrá que tener en cuenta en el futuro para los propios análisis, porque incluso se ha equiparado a, por ejemplo, los índices de aprobación presidencial o las opiniones en redes sociales si reflejan adecuadamente la opinión pública.
Pues por supuesto que no, porque solamente una parte de la población, en este caso en México, una tercera parte está en Internet, 2/3 partes no están. En consecuencia, puede haber coincidencias o correlaciones, pero es una casualidad, no es causalidad, claro, es casualidad. Oye, en estos momentos la mayoría de la gente se sigue informando a través de los medios tradicionales. De hecho, la televisión sigue jugando un papel muy importante, ¿no?, en la manera en cómo alguien se informa. Así es, pero las redes sociales, en este caso Internet concretamente, está ya rivalizando con la prensa escrita y con la radio en algunas ciudades ya muy urbanas del país. Es ya la segunda o tercera fuente de información acerca de la política, y esto también es muy importante y muy relevante porque pues finalmente, bueno, el caso de Estados Unidos es todavía mayor. Prácticamente una tercera parte de los americanos se está informando de lo que sucede en la política a través de Internet. Y obviamente, bueno, en México también se está dando esta cambio, tendencia, ¿no?, esta transición, digamos. Digamos, todavía la televisión es un 56-60%, pero ya Internet es la segunda y a veces la tercera fuente de información en las grandes ciudades. Así es. Oye, en el caso de los políticos y de las redes sociales, la campaña ejemplar donde nos dimos cuenta de la eficacia de las redes, del uso de las redes sociales, Barack Obama, el presidente actual de los Estados Unidos, que él mismo escribía sus mensajes. Creo que es una de las campañas paradigmáticas en cuanto a la mercadotecnia política. Fue en el 2008. La campaña de Obama fue pues prácticamente un éxito en cuanto al resultado electoral, que ganó pues de una forma bastante amplia respecto de su contrincante, pero además la generación del ambiente social que generó a través de las redes sociales, de lo que se llama una mercadotecnia 2.0, 3.0, lo cual la diferencia con la mercadotecnia tradicional es que precisamente hay interactividad, hay creación de mensajes de manera cooperativa, tanto del emisor como del que recibe el mensaje, y obviamente creaciones de comunidades virtuales. Creo que esta campaña de alguna forma fue un hito. Se pensaba que en México la campaña de 2002 iba a ser también de un gran contenido de yubitificación, es decir, de que las campañas estuvieran... Oye, hasta términos tenemos que estar aprendiendo, ¿no? Creo que yubitificación. Sí, de alguna forma. ¿Dijiste? Sí, así es, de alguna forma se va esto de alguna manera a integrar a lo que es la Real Academia de la Lengua Española en algún momento, supongo, porque ya está la demanda y la cantidad de mensajes que se están dando en esas fuentes de información, que estos términos de alguna forma nos hablan de que las campañas eventualmente, esto que hablaba Sartori del Homo Videns, se está registrando, ya no es ciencia ficción, es una realidad, para lo cual los políticos y los gobernados tienen que estar preparados en el futuro. Muy bien, vamos a platicar de cómo están en México los políticos y las redes sociales, de cómo has visto, cómo se han visto las últimas campañas, si están de manera eficiente utilizando estos medios, pero si te parece bien, después de estos mensajes y la invitación para que se queden con nosotros aquí entre todos. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo.
pues qué bien que están con nosotros, estamos de regreso y platicábamos de la campaña ejemplar del presidente Barack Obama. En el 2012 pensábamos que las campañas iban a ser diferentes con el uso de las redes sociales y que los candidatos iban a aprovechar de manera distinta este sistema de redes sociales, Paul, pero parece que no fue así. Bueno, en alguna medida sí lo fueron. Recordemos que el Yo Soy 132 tiene un antes y un después de la campaña, y realmente las redes sociales contribuyeron de una manera muy importante a la propagación de esta información entre los jóvenes, a corrientes de opinión en todas las ciudades del país, y creo que no es para... Pero fue una sacudida para los candidatos, ¿no? Que empezaron a decir, oye, las redes son muy importantes, las redes nos están marcando aquí la tendencia y hay que utilizarlas. Mira, recuerdo mucho que se hacían encuestas y que registraban que no había avances marginales de los candidatos respecto del antes y el después del 132. Sí. Creo que de alguna manera nos lleva también a reflexionar quiénes son los tuiteros, quiénes están en Twitter. ¿Son más abstencionistas? ¿Son más el tipo de personas que no les gusta la política y que están nada más cuestionando, que lo hacen bien, por supuesto, pero que no van a ir a votar? Creo que es una reflexión también bien interesante, ¿no? ¿Qué tipo de personas o de perfil político está en Twitter? Y eventualmente sí hubo cambios en la propia dinámica de la campaña. Creo que hay muchas preguntas todavía y hay pocas conclusiones acerca de cómo se puede explotar o cómo se puede aprovechar más el potencial de las redes sociales en la comunicación política en México concretamente. Creo que las propias reglas del juego dan para eso. Si tú recuerdas, prácticamente el pautado de medios que se tenía en la elección presidencial estaba muy marcado, estaba fijo, y el margen de maniobra estaba en redes sociales. Y creo que ahí sí se dio de alguna forma un cambio, aunque fuera marginal, pero finalmente un cambio importante. Bueno, tan importante y tan relevante para los políticos que voltearon hacia redes sociales y hasta lo quieren reglamentar, ¿no? El tema de las redes sociales. Ese es un tema que va a dar, han querido reglamentar también las encuestas y la opinión pública en otros países, pero finalmente creo que la democracia es un régimen que tiene que garantizar las libertades públicas, y el hecho de emitir un tweet o un like o un me gusta en Facebook finalmente es parte de la libertad de expresión, la libertad de opinión pública que tenemos que tener pues garantizada todos en una sociedad. Y fíjate que de aquí me lleva una reflexión también bien interesante, que es algo bien reciente también, el caso Snowden, que finalmente nos vamos a esta versión de Orwell, de que todos estamos siendo vigilados, en un mundo nos vigila. 1984. Y eventualmente esta sensación de inseguridad, de que si yo subo mis fotos o yo digo comentarios me están vigilando, creo que es un aspecto que toca toralmente a la espina dorsal del Estado. Para empezar es verdad. Por supuesto es verdad, pero es una sensación de inseguridad que tenemos todos como internautas o como usuarios de redes sociales. Creo que eso toca en un tema, decía yo, en la espina dorsal de lo que es el Estado, porque finalmente es la transparencia y la rendición de cuentas de lo que debe de tener un Estado hacia sus ciudadanos, protección de su seguridad, de sí mismos. Oye, las propuestas, ¿cómo has visto en el caso de las redes sociales las propuestas de los candidatos? Porque muchos argumentan que es un espacio realmente valioso, pero muy desperdiciado, en donde los que están haciendo política o los que quieren allegarse de votos, en realidad lo que hacen es una campaña sucia y de ahí no pasa. Fíjate que a mí me lleva un poco a la idea, en primer lugar, de conocer la medición de la opinión pública en las redes sociales. Creo que de alguna manera primero es como hacer un diagnóstico de quiénes son, qué están haciendo, cómo se forma la opinión, y finalmente qué representa, por ejemplo, los me gusta. Finalmente se puede equiparar a las actitudes y opiniones de la opinión pública tradicional. Ahora es me gusta, ahora es retuiteo, ahora es pongo un hashtag con un numerito, un logo de numerito, y pongo un tema. Creo que en ese sentido hay mucho por explorar en las redes sociales como investigación de la opinión pública. Hay todavía muchas preguntas, muchos cuestionamientos, pero todavía hay un mundo de datos en la red. Creo que ese es el gran reto por ahora, incluso también para los políticos, este mundo de datos en la red, estos me gusta, estos emoticones, las caritas tristes, contentas, felices, enojadas. ¿Qué representan finalmente? Representan opinión pública, y creo que el reto actualmente es investigar acerca de ello
y obviamente para los políticos, por supuesto, también es involucrarse en este tipo de situaciones, de los emoticones también. ¿Se está convirtiendo ya en materia de estudio? Sí, definitivamente. Aunque hay consideraciones éticas muy relevantes y muy importantes, ya los me gusta, ya los tweets, los retweets, se convierten en unidades de análisis, como lo fueron en su momento, decía yo, las actitudes de la población, es decir, las predisposiciones a actuar, las creencias, los valores de la población, qué es lo que le importa más a la gente. Ahora lo podemos ver en las redes sociales también. Cuando una gente o cuando tú estás navegando y pones me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, capaz de que ya puedes tener un perfil de tu persona. Y si lo juntas con miles de personas más, ya tienes un perfil de la sociedad, o de la sociedad que está navegando en Facebook. Entonces, a eso me refiero. Creo que ese es el gran reto por ahora, tratar de tener una investigación de la opinión pública más precisa, más certera, de todo este mundo de bits y de datos que tenemos en la red. Hoy uno de los fenómenos que mucho llamó la atención recientemente en las elecciones intermedias fue el candidato Morris. Así es. Que llamó poderosamente la atención de la ciudadanía, tanto así que me parece que con el número de suscriptores bien podría formarse un partido político. Mira, yo creo que finalmente expresa precisamente una corriente de opinión de un grupo de personas que están insatisfechos finalmente con el resultado concreto que le está dando el sistema político en términos de bienestar, en términos de estabilidad, en términos finalmente del ambiente social que están viviendo. Y la expresión del Gato Morris es finalmente una convocatoria al voto en blanco, una convocatoria a manifestarse públicamente de que no está de acuerdo la población, en este caso de Jalapa, Veracruz, con la situación que están viviendo en esa capital. ¿Los candidatos tendrían que explotar de una manera distinta el asunto de las redes sociales? Mira, es todo un reto, porque recordemos que el perfil, por ejemplo, de los tuiteros son mayormente jóvenes, muy politizados, urbanos, informados de las notas, y creo que es un reto, creo que se tiene que poner a la altura de estos jóvenes. Bueno, muchos de ellos escriben artículos, muchos de ellos no nada más se quedan con los 140 caracteres, ¿no? No, por supuesto, se pueden compartir imágenes, se pueden compartir fotos, videos, blogs. Creo que en ese sentido ha cambiado la formación de la opinión pública. En el pasado no se podía, decíamos, generar un diálogo, una interactividad. Éramos de alguna forma una opinión pública pasiva porque el medio así lo daba. Estabas detrás de la televisión viendo y no podías cuestionar o reaccionar ante lo que estaba pasando. Ahora tienes la capacidad de, con tu teléfono inteligente, emitir un mensaje y cuestionar a algún personaje público. Tienes la capacidad de hacer un blog y puedes hacer opinión pública también. Creo que en ese sentido se ha pluralizado, se ha democratizado el acceso de alguna forma a la formación de la opinión pública, y hoy en día pues vemos personajes que tienen no sé, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 seguidores y no son formadores de opinión, no son conductores de televisión, son gente común y corriente, y creo que vale la pena ponerle atención a ese tipo de situaciones, y es a donde me refiero, que vale la pena también de alguna forma investigar un poco más acerca de qué representa esto. No son superestrellas, pero no, se convierten prácticamente en estrellas de las redes sociales. Así es, y creo que el número de seguidores, hay una idea de que dicen, no es finalmente cuántos te sigan, sino quiénes te sigan. Y además, qué tipo de interactividad y diálogo tienes con esas personas. Porque a lo mejor te siguen 1 millón de personas o de followers, como se les dice, pero están pasivos. Y son muchos de ellos, como le llaman, bots, robots. Son, pues un usuario puede tener 4 o 5 cuentas de Twitter con diferentes correos electrónicos, pero solamente es un personaje. Y lo que está pasando... inventados, ¿no? Inventados, en realidad. Claro, sí, son fantasmas inventados. Y finalmente, bueno, importa mucho la interactividad, el tipo de diálogo que tengas con esas personas, cada cuánto te retuitean y cómo te retuitean. Me acuerdo de este laboratorio que tenía el PRI en el 2012 para mandar muchos twitters, ¿no? Bueno, es parte ya incluso de la propia estrategia de medios, de los candidatos y en general del marketing, tener un grupo de personas que están haciendo mensajes, tratando de interactuar con las audiencias, y creo que también es un reto también eso, finalmente tener estrategias creativas, innovadoras, para poder mantener un diálogo con las audiencias.
Muy bien. Críticas. Bueno, y bueno, ese es el reto, ¿no? Porque sí te puedes meter, puedes mandar un mensaje, pero no sabes cómo ni quién te va a contestar. Así es. Vamos a los contextos, si les parece bien, y continuamos con más de este tema de las redes sociales en la política y la política en las redes sociales. Lo primero que se debe comprender es que la democracia no es solamente elegir representantes. Esta es una cuestión importante, ciertamente. No existe un régimen constitucional democrático que no se base en la voluntad libre del ciudadano. Pero la democracia va más allá. Una democracia se debe construir a través de la participación permanente del ciudadano, no solo cuando le conviene al político de turno, sino siempre. De este modo, para construir la democracia hay que consolidar los mecanismos de democracia directa, que usted, ciudadano, sea permanentemente consultado sobre las cuestiones importantes que atingen a la nación o a su localidad, a su estado, a su municipio. Que esas decisiones no solo queden en manos de los partidos que ciertamente deben existir, pero que deben existir con factores democráticos, que los candidatos sean electos a través de un régimen interno que permita que todos podamos llevar nuestro cauce ideológico a través de estos importantes mecanismos. También hay que consolidar, en la medida de lo posible, los mecanismos de revocación de mandato. Curiosamente, en nuestra Iberoamérica, si bien es común y nadie pone en duda que todo gobernante debe ser elegido y que cada vez y cuando se va dando más la consulta popular como mecanismo de democracia directa, no existe mucha aceptación respecto de la revocación de mandato, porque claro, nuestros representantes muchas veces olvidan lo que son. Son representantes del pueblo, no son los dueños del poder. Ellos los ejercen a nuestro nombre. Y para consolidar la democracia, el ciudadano debe sentir que su opinión es válida y que su opinión tiene utilidad. No que su democracia es solo ir cada 4 o 6 años a votar y que luego los políticos hacen lo que ellos a bien tienen. La democracia es mucho más que la elección, la democracia también es el respeto a la diferencia y en eso tenemos que trabajar como juristas. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx. Todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. La utilizaría como una, digamos, una herramienta pues digamos para estar informado. Yo creo que a través de informando a la comunidad o a mis compañeros de cómo está hoy en día nuestro sistema político, ¿no? Dando opiniones y criticando hoy en día cómo se maneja todas estas cuestiones públicas. Todos los partidos políticos ya manejan sus redes sociales, entonces yo creo que y metiéndome a una de ellas para saber los puntos de vista. Pues en el gobierno, pues visitando las páginas que dan información de propuestas o de quejas, por ejemplo, de peticiones,
y para dar a conocer o entrar a una vida política pues sería dando a conocer propuestas que tuviera o cosas que quisiera realizar. Bueno, yo creo que por las redes sociales sí se puede definir qué es lo que necesitan, o sea, las propuestas de cada candidato, lo que quieren proponer, lo que quieren hacer y pues ahora sí que entrando en sus perfiles y en las páginas de internet que ellos manejan. Bueno, pues sin duda interesantes los puntos de vista de nuestros amigos del auditorio, a quienes preguntamos en las calles acerca precisamente del tema de hoy. Nos decías hace unos momentos que la tendencia es que las personas obtengan otras fuentes de información como el Facebook, y hay datos interesantes sobre el consumo de información precisamente a través de esta vía. Sí, así es. Básicamente la gente en Facebook se está informando cuando navega o cuando comparte notas de sus amigos o se interesa acerca de los datos de sus amigos, como una cuestión paralela. Cuando ve las historias de los medios de comunicación, le da clic y empieza a leer y a tener una información diferente al pasado, porque en el pasado era más bien a través del medio, ahora es a través de compartir información, y en ese momento yo me conecto con la nota informativa y empiezo a consumir pues básicamente la información. Esta fue una encuesta de Pew Research que nos habla básicamente de esto, ¿no? O sea, 80% de los facebookeros, como se les llama, están informándose cuando navegan y comparten notas con sus amigos. ¿Pero son los medios tradicionales a los que recurrimos al final? Agencias informativas. No. ¿Son historias de personas? Historias informativas de personas. Me pasó esto, tuve un accidente, me robaron, fui víctima de algún delito. O sea, los medios ya no tienen nada que ver, ya no está este filtro de el medio de información que hace su crónica. Y te comento esto, en el caso de reciente de Guerrero, por ejemplo, muchos de nosotros conocimos de las historias de las personas que se habían quedado varadas en la carretera, incomunicadas, precisamente porque pues a través de los medios no tradicionales nos dimos cuenta de esta tragedia que se estaba registrando, ¿no? Después alguien en los medios lo retoma y se da cuenta, y bueno, ya es una nota de 8. Exacto, son historias que crea la gente a partir de sus experiencias, y creo que esto tiene una validez cualitativa diferente a consumir básicamente los medios tradicionales, ¿no? El canal tradicional. Por eso creo que incluso la propia publicidad en Facebook ha crecido 170% del año pasado a través de los dispositivos móviles. Y creo que ese tipo de cosas tiene que explorarse, o sea, cómo se está informando la gente de lo que pasa en el país o en el Estado de México, en el Estado de Jalisco. Finalmente, cuando entra a Facebook y comparte notas o está viendo lo que le pasa a los amigos, y en ese momento se entera de lo que pasa en el país a través de la versión de otro amigo. Ya no es la del medio tradicional. Ahora, una de las cosas también importantes es que aparte de estas ventajas que tenemos de conocer las historias a través de las redes sociales de esta manera tan directa, también de manera directa puedes tener acceso a las cuentas de los presidentes municipales, de los secretarios de Estado, del propio gobernador o del presidente. Sí, así es. Creo que en ese sentido se vuelve también una vía para acceder de alguna forma a la democracia, porque ciudadanos mejores, más informados y mejores informados, eventualmente van a tener mayor capacidad crítica para la democracia que están viviendo, y obviamente este es un factor muy importante para la rendición de cuentas y para la transparencia, lo cual es un asunto, creo que de alguna manera pendiente todavía en el Estado general como concepto. Creo que va para allá, y las redes sociales están ayudando de alguna forma a que estos ciudadanos tengan más información y sean de alguna forma más críticos con lo que puede estar pasando en una sociedad. De ahí que básicamente estemos hablando de una opinión pública activa, más crítica, predominantemente joven y urbana, y obviamente mediatizada, sabe lo que está pasando
y no le cuentan básicamente cuentos chinos, como dicen los jóvenes. Sí, oye, pero además nos conviene, ¿no? Nos conviene en una democracia como la forma de gobierno que tenemos, nos conviene que haya participación. Siempre estamos pidiendo que la gente o la ciudadanía participe de manera activa, que denuncie, que no se quede con los brazos cruzados, que exija a las autoridades que nos rindan cuentas, en fin, todo esto que acabas de mencionar. Sí, por supuesto, en un sentido estricto se trata de una construcción de ciudadanía y creo que eso es bueno para la sociedad. Incluso creo que la propia dinámica poblacional de nuestro país nos habla de una eventual expansión de la clase media, de una clase media también joven, ascendente, estos jóvenes veinteañeros que tienen el teléfono inteligente en la mano y que pueden tener el acceso directo a redes sociales, a Twitter, a Facebook, y que eventualmente creo que este factor cualitativo de personas más informadas y mejores informadas, acompañadas de instrumentos tecnológicos como redes sociales, eventualmente creo que puede darle un empujón a nuestra democracia en el futuro. Aunque aquí el asunto es que haya una cobertura, como decíamos hace unos momentos, una cobertura universal, porque no toda la sociedad está representada en este momento en las cuentas que tenemos o que conocemos. Bueno, 45 millones de personas es una cosa increíblemente fuerte, de usuarios a partir de los 6 años de edad, por supuesto, pero finalmente es una cantidad de personas increíblemente superiores incluso a la propia votación del 2012. Sin duda. Pero falta la otra parte, ¿no? La otra parte, la que no ha tenido posibilidad, gente que no sabe siquiera prender una computadora. Claro, es la paradoja que tenemos como sociedad, eventualmente, esta desigualdad que tenemos en la famosa brecha digital, pues obviamente sí es un asunto pendiente que creo que deberá de ser atendido en el futuro, y creo que finalmente este crecimiento exponencial, recordemos que en 2006 teníamos aproximadamente 20 millones de internautas, prácticamente se duplicaron y un poco más, pasaron a 45 millones en 2012, según la MIPISI, y creo que es un número, no es pequeño, creo que es una fuerza emergente, una fuerza que hay que estarla teniendo en cuenta en los procesos de comunicación política, y por eso está cambiando la política precisamente, porque se trata de una corriente de opinión, de un segmento más activo que en el pasado. ¿Cómo vislumbras, de acuerdo con los estudios que ustedes han hecho, que vamos a ver en las próximas elecciones, ya con esta experiencia que se tiene por parte de los candidatos de otras experiencias en el mismo país y también en otras partes del mundo? Bueno, se visualizan nuevas batallas por la opinión pública, estrategias más refinadas de redes sociales, como parte del plan de medios, incluso de la campaña política. Creo que van a tener mucha peso específico en el futuro, y creo que todavía es un campo de batalla por explorar. Desafortunadamente no se ha captado todo el potencial que tiene en cuanto a la comunicación política, pero creo que en el futuro lo deberán de hacer. Oye, en el caso de la compra, porque también aquí hay chanchullos, ¿no? En algunos casos, la compra de seguidores. ¿También se ha visto algún asunto en esta materia? A ver, platícanos. Pues mira, lo que pasa es que los seguidores virtuales o los seguidores bots o los robots o los orcos, como le llaman también, pues básicamente se pueden distinguir como en la mercadotecnia tradicional. Una campaña falsa se ve a leguas y eventualmente esos compras de seguidores eventualmente, pues también al final del día creo que pueden ser perjudiciales o un boomerang para esos actores políticos. De ahí que lo que se ha visto incluso en las redes sociales en México, lo comentaba en un principio, es una especie de corriente de opinión anti-establishment bien interesante, porque finalmente los políticos tienen que ser más creativos y más innovadores para poder entablar una comunicación política más legítima, más directa con ese tipo de públicos o de audiencias. No es tan fáciles, no son una opinión pública pasiva, sino más bien son bastante críticos, y creo que pues hay para la creatividad y para la innovación mucho que hacer. ¿Y los trolls? También los trolls, son de verdad, se han dado fenómenos de opinión pública bastante interesantes. Se habla de una cierta tendencia a la negatividad en Twitter, pero también en los medios de comunicación tradicionales. Recordemos que los medios tradicionalmente captan lo que es noticia, lo que es impacto, lo que es la nota roja de una forma más fuerte, más preponderante que las buenas noticias, como decía en algún momento Fox, ¿no? Creo que también lo mismo sucede con las redes sociales.
de alguna manera se expanden más fácilmente las notas malas que las buenas. Bueno, Fox también decía que el ser ignorante te hacía un poco más feliz, ¿no? Bueno, aquí la situación es, la gente está mejor informada, la gente es más participativa y más activa. Sí, claro, por supuesto. No hablemos de felicidad porque recordemos que como sociedad somos presumiblemente la sociedad de las sociedades más felices del mundo, a pesar de todas las cuestiones que tengamos de desigualdad social, pobreza, inseguridad que percibimos aquí adentro, hacia afuera nos percibimos como la sociedad más feliz del mundo. Una paradoja. Así es. Muy bien, pues Paul, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias. Encantado, Lupita. Pues bueno, creo que las redes sociales nos dan mucho por hacer, hay muchas preguntas por responder y creo que las conclusiones son todavía incompletas al respecto. Pues es materia de estudio, ¿no? Que apenas va empezando, me imagino. Creo que sí. Muy bien. Muchas gracias, Paul. Encantado. Hasta luego, muy buenas noches y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Le deseo que tenga una semana, muy buenas noches, que la pase muy bien.